hacer reír es cosa seria. No todos tienen el don de despertar carcajadas o una sonrisa en aquel o aquella que está del otro lado. Y menos desde un dibujo, desde una viñeta o desde el diseño de una página. Hoy nos vamos a encontrar con un personaje increíble que no solo dibuja, sino que además canta, compone y tiene un humor fantástico. Te invitamos a una charla por momentos muy seria y por momentos extremadamente delirante con el señor Gustavo Sala. ¿1973, no, señor? Sí, Mar del Plata, la ciudad feliz. Pará, Ciudad Feliz. Escúchame, porque los porteños tenemos un vicio que decimos, bueno, si vivís en la costa debes estar todo el tiempo, aunque sea cagándote de frío, pero en la playa, correteando por ahí. Para mí eso es un poco mentira, pero no sé, desmitificarlo. O en tal caso, si correteabas y dibujabas de pibe. No, te diría que no correspondo a los tópicos que el imaginario tiene de Mar del Plata. Digamos, nunca fui un fan de la playa, ni del surf, ni de los casinos, ni del teatro de revistas. ¿Viste el imaginario de Isidro Cañones en Mar del Plata? Claro. De la cosa, del casino, la joda. También hay otro imaginario que es un poco exagerado, que es la melancolía de Mar del Plata en invierno, como la contraposición entre la ciudad gris y agreste y solitaria, y el escándalo y el bardo de los turistas invadiendo la costa. Son estereotipos que responden a cierta verdad, pero claro, evidentemente se trata de una ciudad turística que tuvo sus épocas de esplendor, pero yo, por ejemplo, no tanto de chico, pero ya más de adolescente, miraba la cultura porteña o imaginaba la cultura de Buenos Aires como una especie de meca de lo alternativo, donde pasaba un montón de cosas que en Mar del Plata estábamos a años luz. Y escúchame, vos tuviste la infancia en los 80, la adolescencia entre 80 y Y, 90. claro, yo en el 85 tenía 12 años, póndele, ¿no? Así que atravesé los 80 como un adolescente, te diría. Claro. Y escúchame, porque yo te he escuchado en otras charlas en donde nunca paras de dibujar. De hecho, si te seguimos en las redes, estás todo el tiempo dibujando. Ahora, el pequeño Gustavito, ¿no paraba de dibujar o un día prendió la linterna? Más o menos, no, yo creo que eso no. Yo veo que hay un montón de dibujantes, colegas como ese Power Paola, por ejemplo, que a donde van están con su cuaderno retratando gente, retratando un viaje, retratando. El otro día veía a Delius que se había ido con la familia, no me acuerdo si a Mar de las Pampas o a Costa del Este, se supone que para desenchufarse, y todo el tiempo haciendo los dibujos de la playa, de la costa, de la gente, el retrato, como en la pulsión de llevar el dibujo hasta las últimas consecuencias, en cualquier momento. Lo mío es mucho más variable, tiene que ver con pensar ideas, con entregas, pero no es esa cosa que estar todo el tiempo dibujando. De hecho, me pasa una cosa que no sé si le pasará a otros colegas están acostumbrados al dibujo, al cuaderno pedorro, el cuaderno escolar más barato, donde uno apunta bocetos y demás, que tengo algunos cuadernos más sofisticados de alto gramaje, papel de dibujo, ¿no? Esos cuadernos que las amputa, y me da como me intimida abrirlos y meterme ahí, porque estoy como violando una propiedad que no me pertenece, como una cosa muy genera como, claro, ahí tenés que hacer, no sé, tenés que hacer una acuarela, una sofisticación, y yo lo mío es mucho más crudo y más apuntar, tachar, dibujar. Pero escúchame, no. Cuaderno de boceto, Claro. prácticamente para publicar directamente, boceto a la pelota. Viste que un cuaderno caro o un blog caro y decís, si me equivoco, la puta madre, y lo que me... Claro, a mí me genera me quita un poco de espontaneidad, pero por eso es una especie de tara ridícula, porque que el papel es el soporte, el que decides uno, cómo un papel te puede intimidar, es una idea, pero bueno, si haría terapia, lo podría hablar en terapia. Claro, pero escúchame, te llevo de vuelta a esos 80s, 90s. ¿Eras el niño que dibujaba todo el tiempo o jugaba a la pelota? ¿Qué onda? No, bueno, la pelota nunca existió en mi vida, ni jugando ni mirando el fútbol, es un universo lejano.
el deporte en general, ¿no? Nunca me interesó. Si bien he hecho humor sobre fútbol y tiene un imaginario y un folclore y una cultura muy linda y muy argentina, pero en mi caso no. Eh, sí, por supuesto, otro lugar común, viste, lo que dibujamos de chicos, evidentemente ya ese tópico se conoce en el aula, entonces terminas haciendo las láminas para los trabajos del aparato reproductor, la cosa, viste, eh, el que sabe dibujar, y bueno, pero por supuesto uno empieza copiando a Patoruzú, yo dibujaba a Mortadelo y Filemón, Claro. bueno, son cosas me parece que es común a cualquier, casi nunca escuché a un dibujante que responda algo distinto de eso. Claro, claro. Y escúchame, esto, a mí siempre me intriga esto de que en varios casos sucede esto de que sos el que dibuja bien en el aula. ¿No te rompía los coquitos eso o te divertía? No, bueno, en un punto claro, me acuerdo de una, viste, esas grupos de trabajo, entonces había que hacer el mapa, no sé, un grupo de 5 alumnos y bueno, había que juntarse en la casa de uno para hacer el trabajo colectivo. Evidentemente terminaba haciendo yo todas las láminas y los otros escuchaban, no sé, a los tuits y tomaban la chocolatada mientras yo era el pelotudo que dibujaba. Después en la colimba también me dijeron, no, vos decís que sos dibujante porque zafás, te van a hacer no sé, gráficos re boludos mientras nosotros van a estar corriendo y haciendo ejercicios abominables. Bueno, hubiera deseado hacer esos ejercicios porque terminé haciendo como unas láminas de millones de camioncitos y una cosa totalmente esquemática y aburrida, sin por supuesto ningún tipo de cosa creativa. Pero bueno, en algún momento de la vida uno descubre un camino y sabe todo lo que no puede hacer y sabe lo poquito que más o menos en lo que puede zafar y te empezás a meter por ahí. Y escucha, pará, esa está buena, porque ¿y qué es eso poquito? ¿Es dibujar o es algo más? Digo, porque... No, me refiero puntualmente al dibujo y a las posibilidades gráficas. Por ejemplo, no sé, yo de chico convivía en lecturas como la Metal Harland, que venían las historietas de Moebius y Jodorowsky, o Asterix y la cosa más humorística de Patoruzú y las aventuras y lo de Mortadelo y Filemón y Hitus y como el universo infantil y juvenil. Y después empezaba a aparecer esto, Moebius, Richard Corben, la historieta La Fierro en los 80, ¿no? Cacho Mandrafina, Solano López, Milo Manara, Carlos Nine. Empieza a ampliarse el universo gráfico y las posibilidades, pero claro, para dibujar como Moebius tenés que tener una base de dibujo muy sólida para hacer un tipo de historieta más realista, si querés. Bueno, eso estaba a años luz de mis posibilidades, lo sigue estando. Entonces encontrás que con el humor podés, y con tus limitadas capacidades de dibujo, podés desde el grotesco más o menos resolver una especie de posibilidades propias que las terminás adaptando y las terminás como amasando a tu manera y bueno, de ahí desarrollas como lo que alguien diría un estilo. Ahora, me permito estar mínimamente en desacuerdo que... Por favor. Digo, que haya limitantes en cuanto al, digamos, a la hechura del trabajo, no implica que no tenga una cantidad de benevolencias, por decir, ¿no? O sea, a favor del dibujo. Por supuesto, dentro de un estilo, si querés, humorístico, hay muchos matices, ¿no? Desde la construcción de las líneas, las tramas, la composición, dónde ubicar los negros, la tipografía, ¿no? Por supuesto que es todo un lenguaje. Pero si yo me quisiera hacer el canchero, quisiera hacer una historieta realista, ¿no? Donde aparezcan muchos caballos y donde construya perspectiva de ciudades y un dibujo más clásico, bueno, todas esas cosas que necesita que funcionen, a la vista se caerían rápidamente y se desarmaría todo visualmente porque es una cosa que nunca trabajé por vagancia, ponele, ¿no? Por una cuestión de gusto personal también, pero nunca, viste, hice un curso o me puse a trabajar cuando tenía que hacer, por ejemplo, en la revista Genios, tipo esas láminas de buscando, ¿no? Como hizo mucho tiempo Diego Paredes, otra gente que lo hizo muy bien. Sufría mucho cuando tenía que hacer el plantado, ¿viste? No sé, una ciudad donde había que necesariamente hacer líneas rectas y construcciones y puntos de fuga. Yo era mucho más feliz cuando era un bosque, ponele. El espacio, donde había mucho más líneas curvas que líneas rectas. Y en ese sentido me acuerdo una entrevista a Max, el dibujante español, Sí. el francés Capdevila, conocido como Max, ese hombre fue como el moderno, siempre estuvo adelantado a su época.
que él decía que, claro, odiaba dibujar ciudades, autos, siempre trabajaba. Si vos te fijas sus trabajos, hay mucho árbol, mucho bosque, mucho desierto, ¿no? Porque más líneas curvas que líneas rectas en general. ¿Sabes en quién pensaba? Pensaba en realidad en Odio, Hate, que la historieta norteamericana, que también todo es en interiores y todo es, entre muchas comillas, simple, pero simple y efectivo, que me parece que es algo que también, yo creo que no es joda eso, ¿eh? No es tan fácil ser simple y efectivo. A mí me interesa eso. Bueno, Hate es un buen ejemplo porque vos entendés perfectamente si están en una disquería, en un recital, en la ciudad, en una habitación, en una cocina, en un baño, en un baldío. Te da la información suficiente para que eso funcione en esa lógica, ¿no? A mí me interesa eso. Mientras el lector sepa dónde están los personajes, si es que necesito que se sepa en un lugar contexto y no en un lugar neutro o abstracto, es suficiente. Por supuesto, después lo puedes hacer con más o menos estilo, con más o menos gracia, ¿no? Claro. Pero viste que a veces es muy incómodo visualmente de ver dibujantes que sobredibujan, que tienen una base de dibujo media pobre y hay millones de tramas, las sombras puestas como forzadas donde no van y queda como un amasijo de líneas que es como una canchereada que no corresponde en muchos casos. Claro, es saber hasta dónde uno puede llegar, tal vez, ¿no? O A hasta mí, dónde se siente cómodo. sí, me interesa cada vez más, bueno, justamente otra vez como el caso de Max, por ejemplo, que hizo todo un camino y sus últimos años fue haciendo un dibujo cada vez más sintético, con más economía de líneas, con espacios más grandes y hasta, bueno, desde el guión más filosófico, pero de lo gráfico como más minimalista, como sacándose de encima cosas, ¿no? Y a mí me interesa eso, cada vez más tratar de hacer una cosa que funcione con pocas líneas, pero es muy difícil eso. Claro, claro. Pensaba, porque vos hablabas recién del estilo, dentro de un rato te voy a preguntar sobre eso, porque es medio un quilombo. Y a veces hay como medio una tara, ¿no? Con, uy, tu estilo, ¿cómo lo lograste? Ahora, escúchame, vos venís hablando de tus facultades, por decir, ¿no? Tu forma de dibujar. Pero vos te fuiste haciendo solo, fuiste haciendo talleres, ¿estudiaste o cómo fue tu recorrido para empezar a meterte en este universo? Bueno, en Mar del Plata estudié la carrera de ilustración en la Escuela de Artes Visuales, Martín Malarro, que es una escuela importante y que todavía sigue funcionando. Pero yo me considero un autodidacta en el sentido de que las cosas que aplico y que tienen que ver con años de entender esto, la tinta, la tipografía, la composición, los personajes y funcionando en un cuadrito y en una página, me parece que tiene que más ver con estudiar cómo resolvía Fontana Rosa tal problema, cómo resolvía Maitena tal problema, cómo resolvía Solano López o Mandrafina, y ver y muchos dibujantes, y los dibujantes de Mortelo y Finemón, y a Ibáñez, y a Vázquez, y a un montón de autores de acá, y a Podetti, y a Fayó, y a Max Cachimba, y hay un montón de tipos de mi generación, más jóvenes y más grandes, y eso es un aprendizaje también, ¿viste? Si vos te pones a mirar, mirá qué guacho, cómo llena de personajes y perfectamente entendés lo que pasa. Mirá cómo esto es un quilombo de líneas y se entiende perfectamente lo que pasa. Y así, yo creo que estudiar lo que uno ve con el tiempo es una escuela también. Y me imagino que el hacer, también a uno lo va formando, digamos, ¿no? Te mandaste una cagada con X curva y eso como, por ejemplo, la próxima probás otra vez y otra vez y otra vez, me imagino, ¿no? Sí, por eso me parece que hay un lugar, otro tópico de los dibujantes que esta de la insatisfacción permanente con el trabajo apenas anterior. O sea, el trabajo que te conforma, ponerle que te quedás contento hoy, a los 2 meses ya más o menos, y al año es una mierda que no lo vea nadie, y a los 10 años lo querés prender fuego. Pocos dibujantes, son todos tópicos que se repiten en cada entrevista. Dicen, no, el primer libro que dice, por favor, que no lo reediten porque me pego un tiro. No, esas cosas están dibujadas para el orto. Siempre hay una especie de escándalo, de poco disfrute de lo anterior y de mala relación con el trabajo de uno de hace muchos años. Pero escúchame, Pero bueno, eso hablará también de los progresos, ¿no? pero escúchame, vos hace 30 años aproximadamente que estás laburando, más o menos. Claro, sí. Pero, Sí. y escúchame, y vos eso que decís, como esa, que
yo reconozco que me pasa cuando me pongo a dibujar, que miro, digo, esta mierda. Digo, ¿a vos te pasa lo mismo o vos sos más suelto con eso y largás? Me pasa, sí, a veces me pasa lo contrario, que es, mirá esta cosa que hice hace 20 años, las cosas que hacía o me permitía y que después me endurecí o dejé de hacer o al revés. O mirá qué chiquita que hacía la letra, mirá cuánto texto que metí acá, o mirá el trabajo que metí en cada página. Está un original grande que, viste, pero tampoco, a mí eso me molesta un poco, o me molesta visualmente. Digo, cuando veo una página, digo, este chabón estuvo capaz que un mes para una sola página, como que cada vez me interesa que la cosa pareja que se hizo, no te digo a los pedos, pero que la cosa funciona orgánicamente y es mucho más ágil. Va, creo, porque si no es una cosa, por lo mal que se paga, por lo, digamos, no tiene sentido, ¿viste? Podría estar, no sé, 4 días en una página o más. Hay gente que está, no sé, una semana. Creo que Chris Ware está como una semana por página, una cosa así. Lo veía en una entrevista hace un par de meses. Claro. Y digo, porque también tiene que ver un poco con la autoestima de cada uno, pero ¿cómo te llevas vos con tu propio laburo? ¿Sos muy autocrítico o sos más de vamos para adelante, sigamos? En el medio, voy y vengo, soy oscilante en ese sentido. Es lo que te digo, a veces revisando cosas de hace 20, 10 años, digo, esto mira, se mantiene el refresco, me gusta, o acá estaba, no me importaba nada, y era como mucho más espontáneo, y no, y veo cosas de hace 30 años, no sé, las cosas que publicaban las primeras Comiqueando, por ejemplo, ¿no? La revista en papel donde empezamos muchos a trabajar ahí, a meter cositas de humor y de historieta. Claro, y decir, no, esto estaba, o la línea no tenía fuerza, o estaba muy verde, o todavía le faltaba un montón de carácter, o le faltaba potencia, bueno, por supuesto la línea la vas endureciendo, o la vas reforzando, o la vas personalizando, la línea, el carácter, el estilo, los tópicos, los shaders. Da a veces un poco de pudor, pero bueno. Son pocos los dibujantes que arrancan y ya te rompen la cabeza, loco. Un pendejo que, no sé, hay casos, no sé, Juan Sáenz Valiente, Pablo Túnica, primeros trabajos que ya tienen una madurez y dicen, flaco, debo salir este pibe. Claro. Pero ahí, no sé, ¿vos creéis en el talento o no? Bueno, supongo que sí. Supongo que Cada vez dudo más. puede creer. Vos decís que. ¿Y cómo sería no creer en el talento? No, lo que digo es, yo supongo que uno nace con una predisposición o su entorno con una predisposición hacia dibujar, hacer música, lo que sea, y uno puede o profundizar en eso, o en realidad, bueno, como la mayoría de la gente, cuando accede al lenguaje deja de dibujar. Pero no lo sé, digo, obviamente que hay algunos que son mejores, no sé por qué sé yo, sí. Obviamente yo lo veo a Alex Ross y digo, este tipo nació tocado. Claro. Es posible que haya una predisposición, no sé si genética, porque yo en mi caso, por ejemplo, no hay ningún referente ni familiar ni cercano que venga con lo artístico ni con lo gráfico. Ahí fue como que aparecí yo en esa rama. No había, soy hijo de ningún artista de historieta ni nada que podía tener, si querés, una especie de continuación natural. Pero puede ser, no sé, no leí mucho sobre el tema, si uno viene con una especie de predisposición, o el músico que nace con una especie de música en las manos, o el que pinta, o el escritor que nace como con una escritura, una especie de mundo literario en la cabeza instalado, y después lo pule, lo trabaja, lo desarrolla. Me haces pensar, así que no tengo, solo tengo dudas para darte, para seguir engordando la duda. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer, no? Engordar la duda para poder seguir. Bueno, es como, me acuerdo una frase del metal que era evitando el ablande. Por supuesto. Pues engordando la duda, ¿no? En el tema del Mazdam. Ok. Decía, evitando el ablande del ladrón, decía ese tema. Bueno, acá es engordando la duda del ilustrador. Pues, sí, yo creo que quizás cuando uno más crece, más dudas tiene, no lo sé. No sé nada, no te puedo decir nada. Ahora, vos bueno, sos un poco más grande que yo soy del 79. Pero yo, no sé qué te pasa a vos, pero yo cada vez dudo más de todo. Absolutamente. O por lo menos de lo que yo creía que era algo muy firme. Hay cosas que todavía las tengo.
Eso por un lado, y a la vez creo que también hay como redescubrimientos. El otro día escuchaba a este dibujante, bueno, por ejemplo, Lorenzo Montatore, que es un dibujante que te recomiendo español, es muy lindo, que tiene que ver con justamente con esta cosa de la síntesis, de la cosa old school, pero el dibujo vintage y muy de muñequitos muy lindos y a la vez como muy moderno. Bueno, Lorenzo Montatore, Javier Rodríguez, que es un dibujante español que viene de la historieta independiente y hace ya un tiempo que está instalado en Marvel, en DC, que tiene un estilo muy personal, pero ahora Omnipress, por ejemplo, acaba de sacar un libro del Martian Manhunter, que se llama Absolute Martian Manhunter, que es te caes de ojete por el nivel de dibujo y de color y de experimentación Es gráfica. espectacular. Bueno, y ellos dicen, hace poco les escuchaba decir, loco, amamos la historieta y su lenguaje y sus códigos y su lógica interna y cada vez habla más, no, que lo que hacemos sea historieta aprovechando todos los recursos que te da la historieta, ni querer hacer cine, ni querer hacer ilustración en la página, no, esto es historieta, ¿no? Claro. Entonces a veces hay como puestas en valor o revalorizar lo que uno hace, tipo, humor gráfico, historieta, como códigos que parecen muy establecidos y poco discutidos, pero bueno, volver como a las bases y a quererlas y a usarlas. Como unas, digamos, confirmar ciertas convicciones, ¿no? Exacto, claro, y hacerse y por ahí decir, loco, esto es más grosso de lo que a simple vista parece. Contar una idea con dibujos y que alguien vaya siguiendo los cuadritos y que entiende lo que vos contás y que este personaje dice una cosa y que el otro le contesta y que al otro cuadro ya es de noche, no sé. Hay una cantidad de cosas que son muy zarpadas de que uno puede hacer con una hoja y un papel. Porque, de hecho, con una hoja y un lápiz. Porque aparte, no sé, querés dar la sensación que es de noche, esperás a la noche y sacás una foto o la grabás o haces una puesta en escena si querés hacer un video. Pero dibujar implica una cantidad de recursos simples o complejos para que el otro se lo crea, lo cual ya eso es un montonazo. Sí, bueno, me acuerdo del caso que siempre se menciona de Fontana Rosa, ¿no? Con Inodoro Pereira, que por una especie de, no sé, bueno, no quiero quiero dibujar poco, hago una línea, ya está, es el cielo y la llanura, la pampa, ¿no? Con una maestría de línea y del manejo del espacio, a vos te ponen en la pampa, un arbolito, un dibujo que, claro, eso tenés que ser un maestro y tenés que manejar tu atmósfera y tu dibujo de una forma totalmente asumida y muy zarpada para lograr ese clima y ese ambiente, ¿no? Que es un poco lo que hablamos, ¿no? De historieta pura. Claro. Vos, o por lo menos lo que yo como lector y como espectador de tus trabajos, porque también hay que aclarar para los que todavía no te conocen, que aparte de hacer humor gráfico, historietas y la cantidad de libros que hiciste, Bifla Angosto, etcétera, también has estado en la radio y haces música y haces de todo. Entiendo que sos un alma inquieta, pero sí. Lo que digo es, el lugar nuclear está en el humor, ¿no? Sí, claro, sí. Te digo de forma más o menos voluntaria, ¿no? Porque esto que decías vos de que uno puede tener una predisposición ya desde su nacimiento y que el talento por ahí se pone en cuestión, a veces el humor es como que también es una cosa que está más o menos controlada por mí, ¿no? Porque a veces quiero meterme en otros registros o quise hacer otra cosa y no termina de funcionar porque aparece lo humorístico o la ironía y bueno, obviamente me gusta el humor, lo que sí a veces es un poco tirante o que te puede acotar es el tema de tenés que hacer reír o tiene que ser gracioso o solo funciona si un chiste tiene una lógica de remate, ¿no? Y a veces eso puede ser un poco, no sé, limitante, esto que te digo, ¿no? De tener que tener tan poco espacio. Por eso a veces está bueno, no sé, probar otros formatos y hacer cosas más extensas para tener otra cosa de más desarrollo, poder tomarte otros tiempos, etcétera. Porque yo además es anecdótico, pero estudié cine y siempre estaba una frase que era, es más difícil hacer reír que llorar, lo cual es un poco relativo, pero el humor tiene, no sé si tiene márgenes, digo, pero puede tocar lugares muy complejos como muy naif, si querés. Vos jugás en toda la cancha.
¿cómo haces para jugar con cosas inclusive a veces muy picantes y no pasarte de la raya, si es que tenés una raya? Sí, tengo muchas rayas, debo tener como 200 rayas, más ahora que los últimos años apareció algo tremendo, que es la autocensura, ¿no? Yo miraba cosas que hacían en la revista Barcelona o en la Uf. revista Fierro, no sé, en 2010, por ahí, eran barbaridades, que hablan de una libertad y que no te importaba nada. Lo que pasa es que la lógica de la sociedad y las redes y los algoritmos y todo fue como cada vez recortando más esos permisos. Vos fíjate, por ejemplo, que en Instagram, que es un lugar donde los dibujantes estamos permanentemente mirando, compartiendo, es como un universo permanente. Hace, por lo menos en mi caso, ¿no? Hace, no sé, 6 años había imágenes que hoy no durarían ni 2 minutos, ¿no? Cada vez fueron restringiendo más desde cosas sexuales o palabras, ¿no? O, por Total. ejemplo, creo que hablas de suicidio, no podés, o cannabis o marihuana, tenés que hacer como malabares. Hay, no sé, portales o cuentas de Instagram sobre cultura canábica que tienen que poner no, porque el K4N Sí. @bis es parece como si fuéramos niños de jardín de infantes. Entonces, toda esa pavada de la censura hace que a veces uno, como también termina teniendo un capital, viste, por ejemplo, con Instagram, yo ahí aprovecho, no sé, digo, es un lugar donde uno difunde sus cursos, sus libros, sus shows, lo que fuera, más allá de hacer cosas para comunicarte con los lectores y demás. No quiero que por un pezón me levante la cuenta, viste, que es un lugar donde uno también trabaja. Pero escúchame, porque ahí a veces uno liga la censura a regímenes, pero en realidad me parece que tiene mucho que ver con esto de la cultura de la cancelación de los últimos 10, 15 años y sobre todo con cierta idea de lo políticamente correcto, lo cual, digo, no sé, es un lugar de discusión que está hace mucho tiempo, que es, bueno, ¿hasta dónde hacer humor? ¿Qué sé yo? Digo, no sé, digo, me parece que también No, es... para mí el tema igual, yo justamente hablando de Instagram, ¿no? O sea, uno puede hacer el humor que quiera, después está el lugar donde vos publicás o el soporte, ¿no? Claro. Lo que pasa es que como están desapareciendo las revistas en papel, por ejemplo, la Barcelona, que fue un lugar donde con Podetti, con Langer, con Paredes, con un montón de dibujantes, hacíamos lo que se nos cantaba el orto, desapareció. O sea, hoy es una especie de revista digital que tenés que suscribirte, pero no hay más historieta, no hay más humor gráfico. Entonces, muchos de nosotros ya, por ejemplo, ese lugar no lo tenemos más. Otras revistas donde yo trabajaba con total libertad, no lo tengo más. El diario Página 12, en el que estoy hace 21 años, Bife angosto. durante muchos años haciendo bife angosto, la tira en papel, en suple no, hacía lo que se me cantaba el culo con una libertad zarpadísima. Cuando pasa a desaparecer el papel de ese suplemento y sigo haciendo la tira en la web del diario, empezaron a ver como otros miramientos porque, no sé, el no en papel tenía como una autonomía, como un suplemento individual. Al estar en la web estás como, no sé, hay como una especie de unidad, si querés. Entonces hay cosas como que ya te miran, uy, fíjate si haces esto. Entonces también hay toda una cantidad de pelotudez, ¿viste? Que hace que uno dice, yo no quiero que mandar una tira, que me la devuelva, ¿viste? Y bueno, y eso a veces redunda en que se te ocurre una cosa y pensás, para esto es muy brutal, mejor no lo... Bueno, eso es lisa llanamente autocensura, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que pasa es que claro, me parece que faltan lugares de donde vos podés ser el autor total que quieras ser y hacer el humor negro que quieras hacer y que el contexto te banque y sea y te cubra, ¿no? Y te cuide. ¿Vos decís que esos contextos todavía están y hay que buscarlos? Bueno, hoy nosotros seguimos haciendo libros, ¿no? Si bien yo mencioné algunas revistas que salían en los kioscos en papel, que no existen más, sigue habiendo editoriales y sigue habiendo lectores y sigue habiendo librerías y sigue habiendo librerías de historietas. Y el libro es como el refugio, ¿no? Para los que hacemos cosas que queremos que se impriman. Yo en un libro puedo hacer lo que quiera.
o casi lo que quieras. Después podés tener negociaciones con el editor, que te puede decir alguna cosa que sí, que no, podés tener discusiones, pero sigue siendo un lugar de libertad que el que se supone que va y compra un libro de un autor que está contenido entre 2 tapas, que está cerrado, que bueno, ahí se supone que una curaduría o hay cierta, vos podés advertir incluso desde la tapa, no sé, tenés una cosa que está cerrada y que si la abrís ya medio que cuenta por tu propia responsabilidad. Claro. Así que nos quedan los libros todavía. Yo no hace tanto estaba leyendo Parto de Nalgas, que es un trip, básicamente. Bueno. Y lo que digo es que a mí me encanta eso de que hay un hilo, pero no hay un hilo, pero empezás a navegar y se van por todos lados. No es para cualquiera. Parto de Nalgas, el libro que hicimos a 4 manos con mi hermano montevideano Nacho Alcuri, con el que hacemos el podcast Sonido Bragueta. Con Nacho también es como un hermano creativo, muy fan del humor, es un gran escritor en Uruguay, un hombre de los medios del Río de la Plata. Y en este experimento simplemente consistió ir improvisando, justamente salir del humor de un cuadrito, del remate instantáneo, de poder irse al carajo, de ir probando registros, de ir haciendo autoconciencia sobre lo que íbamos escribiendo. Bueno, íbamos escribiendo entre los dos todos los textos de los libros, después yo se lo convertí en historieta, me senté a tratar de hacer algo que eran simplemente pregunta-respuesta, a tratar de que sea algo historietístico, ¿no? Que tenga cierta cosa, cierta gracia gráfica, ¿no? Pero bueno, eso es un libro que justamente es un experimento en historieta, así que y donde no había ningún tipo de filtro con respecto a temas. Claro, porque ahí, digo, hay momentos en donde, sí, literalmente se va al carajo, que yo me cago de risa, digamos, pero no hay sí, límite debe haber, pero por ahí, por lo menos para mis parámetros, vuela. Bueno, ahí está, por ejemplo, ves la buena labor de Marcelo Pulido, el editor de Historieteca, que fue, porque ese libro, Parto de Nalgas, salió editado en Uruguay por Dragón Comics, un sello que creo que no existe más, pero fíjate que a pesar de todas las barbaridades y el humor negro y sexual y zarpado que hay, ese libro ganó los fondos concursables en el año 2015 en Montevideo, que se supone que son fondos del Estado que bancan cosas que tienen que ver con el acervo cultural, con la idiosincrasia rioplatense, que siempre ganan cosas, no sé, de la biografía de algún poeta o la historia, la hazaña de un pueblo, cosas más históricas. Acá era una barbaridad, fue muy raro que nos hemos sorprendido que hayamos ganado, lo tocó un jurado muy progre, muy loco. Bueno, y varios años después lo editó en Argentina Historieteca, así que bueno, vos seguramente habrás leído esa versión en la Argentina. Sí, vi a Argentina, de hecho, estuve cuando hicieron la presentación, no estabas vos, en la presentación en la Crack, hace 2 años, creo, o 1 año y medio. Mi hermano Nacho, que va siempre ahí a Rosario. Claro. Sí, totalmente. Es interesante esto de cómo, el libro como un pacto con el otro que está del otro lado. Si lo compraste o si lo adquiriste, es porque por lo menos si me conoces como autor, conoces alguna de mis formas, de mis reglas, ¿no? Y hasta dónde voy. Sí, bueno, justamente, mira, el tema de las tapas a mí siempre me cuesta un montón y, viste, hago muchos bocetos y porque justamente es con lo que vos salís a enfrentar al lector, ¿no? Si te ponen en una librería o incluso si tu libro circula en redes. Claro, y ahora estoy trabajando sobre un libro que tiene que ver con esto, con una especie de viaje psicodélico donde es una improvisación permanente, va hacia adelante y también hay mucha guarrada, mucho sexo, mucha cosa oscura. Y claro, y empecé a pensar tapas donde había teta, leche y cosas muy así extrovertida y muy intensa, pero claro, digo, no, mejor vamos con... Si todo eso está dentro del libro, vamos a salir con una cosa más sobria, que hable de aquí adentro, que sugiera, ¿no? Entonces, también es interesante eso, ¿qué presentás vos? ¿Con qué salís, no? Bueno, después está que yo, el librero que se supone que sabe lo que vende, ¿no? A mí no van a poner un libro mío así para adultos al lado de un libro, al lado de Gaturro y Mafaldo de Chanti. Claro. ¿Viste? Bueno, después está... Me acuerdo, por ejemplo, cuando salió la película de South Park animada, sí, en muchos videoclubes la ponían en la sección de infantiles, ¿viste? Era una película tremenda.
Claro, ¿te acordás que Sí. no me acuerdo del nombre, pero era una película donde era un humor brutal, bueno, como South Park, pero en animación, y era una novedad, ¿no? Que hace una película de South Park, y aparecía, no sé, La Sirenita, La Bella y la Bestia, South Park. Sí, sí, sí. Así, le hacían la guerra a Canadá en esa película. Bueno, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Pero ahí vos tocaste un tema que me parece súper interesante, digo, porque a veces uno imagina cómo es la persona en función de lo que va viendo de su obra, y vos sos un tipo muy extrovertido, por lo menos se te ve en el dibujo, y aparte no tenés, por lo menos por todo lo que yo te conozco por la pantalla y por el audio, a veces vos has estado, inclusive has hecho Nautilus Chilavert, que era un personaje. Oh, oh, solo para entendidos. Bueno, pero que es buenísimo, pero lo que digo es, sos un tipo que se muestra extrovertido, que está todo el tiempo largando un montón de cuestiones y con mucho humor. Eh, ¿Cuánto hay de juego en todo eso? ¿Cuánto hay de improvisación en todo eso? Porque a veces uno cree que atrás de cualquier obra hay horas y años de pensamiento y por ahí a veces las cosas tienen que ver más con la frescura. Bueno, me gusta una mezcla entre estructura e improvisación, te diría, ¿no? Por ejemplo, en la radio, ¿no? Yo no, me encanta la radio, laburé mucho en Nacional Rock, en Futurock, en muchas radios más alternativas como La Tribu, Rock and Pop en Mar del Plata, etcétera. Y ahí vos a la radio, primero, sobre todo la radio en vivo, ¿no? Estás en un programa, estás con un equipo, estás en un tiempo limitado, o sea, tenés un montón de limitantes para usarlos a tu favor. Entonces, eso hace que el material se afecte en ese sentido, ¿no? Y no sé, tenés un tema, pones un personaje o tenés un título o algo, y me gusta que haya márgenes para la improvisación, para la espontaneidad, para ir generando cosas en el momento. Bueno, con Nacho, que hacemos con el Curi, nuestro podcast, es un poco someternos a ese juego, ¿no? En Sonido Bragueta, nuestro podcast, simplemente iniciamos una conversación y que vaya para donde vaya, aparece surrealismo, aparecen cosas donde hablamos de humor, de películas, de historietas, de libros, de cuestiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre historias que se nos van ocurriendo. Bueno, y ese es un ejercicio de que pase lo que tenga que pasar y hablemos de las cosas que nos vengan a la cabeza. Ahora, eh, esto que digo que sos muy extrovertido, ahora uno imagina, pero no sé, te pregunto, ¿sos de reírte vos de vos mismo o sos muy autocrítico? Po- eh, Lo que pasa, mirá, hay una operación que se la escuchó un par de humoristas o escritores, una cosa muy rara mental, que es, por ejemplo, vos sos humorista y alguien, o escritor, y alguien te cuenta un chiste tuyo y vos inevitablemente te vas a reír. Es imposible, hay como una especie de espejo, ¿no? Que te cuenten algo que vos decís, como una especie de risa media infradotada, nerviosa. Claro, se lo escuchaba hace poco, mira, hace poco vi una entrevista con César Aira, que creo que la hacen en una feria del libro, no me acuerdo si era en Chile o México, ¿no? Y el tipo, cara de, no de orto, pero el tipo César Aira, que es una especie de outsider de la literatura argentina, un tipo como un tótem, ¿no? Un tipo como un gurú de las letras, pesado, ¿no? Y el tipo así con esa voz grave. Y el entrevistador le cuenta así porque vos hiciste no sé qué, jaja. Y el tipo se reía más que de sus propias cosas, de cómo él le contaba lo que él había escrito, Claro. ¿viste? Entonces, eso me pasó, me encontré un par de veces en esa situación. Que dice, yo me acuerdo una vez en la fiera, y me río del relato ajeno. No sé por qué pasa eso, pero me lo descubrí, lo percibí en varias situaciones. ¿Y te ha pasado que, por ejemplo, gente que se te acerca, lectores o cualquier otra, va con el pensamiento de que sos un tipo divertido y que está todo el tiempo delirando y que pretende eso de tu charla y en realidad por ahí ese día estás cruzado, qué sé yo, o no sos tan así? Hace poco estaba, me acuerdo, mira, en el bar La Poesía de San Telmo, solo tomando un café a la tarde con mi cuadernito, pensando cosas, escribiendo ideas para viñetas, qué sé yo, y estaba como seguramente cara de pensativo, cara de hombre mirando al sudeste, ¿no? Así como la mirada perdida. Y viene la camarera y me dice, no pensés tanto. Como que estaría pensando, dijo, este chaval está pensando en algo terrible. Claro.
¿viste? En tomar decisiones límites. Y estaba pensando en la viñeta, pero a veces uno genera, a veces yo me considero un chabón serio. Y puedo hacer todo lo contrario, ¿viste? Creo que todo me gusta como que se nivele, esto que decías de la estructura de la improvisación. Buscar los momentos, por ahí estar toda una tarde en silencio y después estar al palo con amigos y pelotudeando, ¿no? Pero son momentos que me parece que se nutren entre sí. Claro, como el equilibrio, digamos, ¿no? De alguna manera. Ponele el equilibrio justo, no me acuerdo quién que me marca cigarrillos, ¿era el equilibrio justo? Qué sé yo, no, ahí ya no me acuerdo. Chesterfield, Marlboro, bueno, no sé. Bueno, alguna vez. Algo era que la gente lo busca en su casa, el equilibrio justo. Claro. Vos sabés que me hiciste acordar a, bueno, Capusotto, por ejemplo, que es un tipo que hace 30 años que hace humor, y después cuando le hacen una nota es un chabón que tira chistes, pero los tira en el medio de cierto caraculismo. El tipo es muy serio, ¿viste? Como, no sé, me acuerdo mucho de Olmedo, que era un tipo que hacía reír a millones, y que después él decía que necesitaba una hora estar en silencio y no hablar con nadie, con cara de culo y como de la suya. También supongo que para balancear un poco, ¿no? Bueno, Santiago Segura también decía muchas veces que se quejaba, ¿no? Santiago Segura que se hizo muy popular con Torrente, ¿no? Una superestrella del cine español y muy querida acá. También que el tipo era de una personalidad arrolladora y su personaje muy extravagante, que el tipo, claro, parecía que en cada lugar donde iba, haceme el chiste, haceme los latiguillos de la película, y bueno, pará, y el tipo, viste, qué sé yo, es como también, a veces es un poco desubicado y un poco ingenuo esperar que una persona sea la misma, a veces es exactamente lo contrario, que también es curioso. Total, el famoso, el Pagliacci. Me pasó muchas veces viendo, por ejemplo, no sé, con Peter Vague, de Odio, que vos lo mencionabas hoy. Sí. Ves los dibujos de Odio y ves una cosa rockera, zarpada, totalmente dinámica, muy joven, ¿no? La cosa de la época de Legrange en los 90s. Y me imaginaba un tipo, no sé, como de tipo a lo Kurt Cobain, no sé, a lo Dave Grohl, viste, pelo largo, la camisa afuera, viste, mal afeitado. Y por ahí cuando vi una foto de Peter Vague, digo, pero pará, este chabón, esta cara, este peinado, no se puede nada que ver con lo que dibuja. Claro. Bueno, por ejemplo, cuando vi la primera foto de Richard Corben, ¿no? Que en los 90, en los 80 veíamos esas historias totalmente de mutantes y unos dibujos increíbles, totalmente desaforados y salvajes, y el tipo era como un peladito, no sé, un tipo parecía un contador, un portero de edificio, viste, que también por ahí vos esperás. Bueno, a veces hay dibujantes, yo Simon Bisley, por ejemplo, me acuerdo que el tipo veo que se vestía como su personaje, era con tu pelo largo, medio como una especie de lobo o de juez Dredd, Sí, ¿no? sí, o Alan Moore, viste, que ese es el tipo de... Claro, totalmente. Imagínate a Alan Moore pelado con una remera de Menem 95 o de Retaut, viste, con J, viste, con baldeando la vereda, viste, no, loco, sos Alan Moore. Caracterizate un poco, hijo de puta. Pero aparte, la remera, me mató la remera en 95. Bueno, pensaba en algo, alguna referencia como, no sé, muy, esto que en España le dicen lo rancio, como la cosa o el cuñadismo, me encanta la frase del cuñadismo, que es como los valores más rancios o más, la religión, no sé, la cosa más folclórica, no sé, de veterano de construir, o no de construir. Claro, no, pero aparte como el contraste total. Vos sabés que pasaba lo mismo con el ya fallecido David Lynch, que claro, sus películas retorcidas, surrealistas y demás, y había gente que pensaba que debía vivir pintado como Charly García en los 90, ¿viste? Y el tipo, un yankee del centro de Norteamérica, que todos los días tomaba el cafecito y la dona. Y fíjate como, por ejemplo, la elegancia del tipo, ¿no? Con ese jopo iconográfico que te hace un logotipo, una marca registrada, claro. Y el saco, el humo del cigarrillo, hizo como también un personaje de sí mismo. Sí. No creo que no haya sido pensado. Por supuesto, uno se viste como quiere y el tipo hizo como una especie de estética Lynch, esa cosa como amorosa, como con un montón de cosas siniestras, ¿no? Como ese peligro que estaba como detrás de esa aparente quietud. Total. Ahora, no sé, yo la estoy pasando bárbaro charlando con vos, pero hay algo que me genera como cierta duda, que es, bueno, hay momentos en donde tus historias van por lugares, aunque sea un cuadro, o que sea
una tira más larga o varias páginas, digo, algo comentaste, pero por ahí para desarrollar un poquito más. ¿Cuánto planificás y cuánto lugar le das a el dejarte llevar, casi que te diría, por el experimento mientras estás laburando? Mira, eso lo hacía. A veces es difícil según la cantidad de espacio que tengas, ¿no? O sea, en un cuadrito el chiste de una viñeta es casi imposible porque justamente tenés que. El chiste ya empieza y termina. Claro. Como en una historieta de 3 cuadritos o de 4, bueno, también tenés como un pequeño margencito, no sé, tirar como una escena, una premisa inicial y después ver qué se te ocurre para finalizar. Eso lo hacía mucho en la revista Barcelona, que tenía como una especie de doble tira paisada de 8 cuadritos, ponele, ¿no? 4 abajo y 4 arriba, donde tenía como cierto recorrido como para que los personajes hagan cosas. Y a veces por ahí digo, bueno, hacía una serie que era Hijitos de Puta, que era como también una versión de Niños Malignos, muy cruel, que debe ser lo más zarpado que hice. Y por ahí ahora, bueno, los chicos van caminando, cae un elefante del cielo, el elefante le dice, por favor, ayúdenme, esos, no sé, bueno, y ahí, ¿qué hacen, no? Empezaba con una premisa y empezaba ya a dibujar y todo y entintar sin tener en claro, y ya sabía que tenía una cantidad de espacio limitado para terminarla. Y a veces salían cosas bastante raras por ese ejercicio, ¿no? De empezar y ir viendo qué se me ocurría, pero rápidamente se viene el final, ¿no? O sea que tenés que y no podía, tenía que claramente terminar, ¿no? El humor te obliga de alguna manera, por una cuestión de ritmo, de timing, a que la cosa cierre, se entienda que evidentemente terminó, no te quedes colgado. Claro, pero escúchame, hace no tanto hiciste tu versión del Capitán Barato, en donde hay una historia que se va recorriendo, pero en realidad hay momentos en donde hay nodos en donde, qué sé yo, le sacan el pelo, se van a otro lado, se va al carajo, vuelve, digo, todo eso, ¿te surge por ahí en el momento o vos te armás una especie de storyline como para tener...? Mira, lo de Capitán Barato estuvo bueno porque fue un lugar donde pude probar todas estas cosas que te digo. La historieta más larga, la cosa cortita, la página unitaria. Hay como varios formatos de registros. Y aparte fue una cosa medio rara para mí porque es la primera vez que hago algo con un personaje preexistente, o pocas veces lo hice, ¿no? Capitán Barato, que tiene muchos libros con muchos autores, que empezó como una cosa paródica y después fue tomando un vuelo un poco más de superhéroe oscuro y más como Marvel clásico y de los elementos argentinos siempre estando, pero como una historieta más seria, si querés, más de aventura, de peligro. Yo quise volver al comienzo, donde había una cosa incluso más jugando con la iconografía argentina, como Lita de Láser y muchos elementos de la tele local y demás. Los 90 full, ¿eh? Claro, bueno, claro, por supuesto. Que volvieron. Una referencia a Lita de Lázari no la va a entender casi nadie, o casi nadie de menos de 30 años, o de menos de 20 y poco, no sé. Pero bueno, el personaje, mucha gente imagino que habrá visto una, no sé, señora cualquiera que no tiene la referencia, tiene que funcionar igual. Pero bueno, ahí yo, por supuesto, leí todo el material de los libros de Capitán Barato, empecé a trabajar sobre las cosas que me gustaban del personaje y que no se habían desarrollado, cosas que tomé que no estaban tan explicitadas y las empecé a llevar a mi terreno. Y bueno, y sí, siempre yo lo que hago es bocetos en hojas, donde voy dibujando para mí, para un poco diagramar cuántas viñetas necesito o en cuántas páginas desarrollo esta idea, ¿no? Pero acá, como te digo, tenía bastante margen para los formatos que se me ocurriera. Entonces hay una diversidad de timing y de esto que decís vos, ¿no? De viajes más cortos, más largos, etcétera. Te llevo a otro terreno que es el de... Vos has hecho talleres y docencia. ¿Cómo te llevas con esto de transmitir tu conocimiento a los demás o de por lo menos construir algo de conocimiento en un taller, en un aula, con estudiantes? Sí. Yo siempre no lo aclaro porque me parece que el propio concepto de taller está... un poco lo incluye, ¿no? Que no es una clase donde uno enseña... yo no sé enseñar figura humana, ni dibujo, ni lo que uno hace, me parece que es una cosa más informal, donde aplica experiencias y das trabajos y se generan conversaciones y la gente participa del proceso, ¿no? Me gusta mucho, volviendo a la improvisación, por ejemplo, a partir
generar una idea para una viñeta, para una tiro, para algo, a partir de conversaciones. Bueno, tenemos la idea, cómo la hacemos, cómo componemos esta viñeta con lo que necesitamos para que se entienda, cuánto espacio le dedicamos a la tipografía, cuánto espacio a los personajes, cómo los colocamos, ponemos elementos, no necesitamos que se entienda dónde están. Bueno, todo lo que empezando de lo más grande a lo más pequeño, cómo tienen las manos, hacia dónde miran. Podés empezar a hacer cosas muy finas a partir de una idea que puede ser, no me importa tanto si el chiste es mejor o peor, sino todo el lenguaje que tiene adentro, ¿no? Eso es un montón igual. Digo, de aprendizaje es un montón. Sí, después ahí sí, y también me gusta romper esto de que te pueden decir mucha gente, yo no sé dibujar ni una casita, siempre es ni una casita. Yo no dibujo ni como si dibujar una casita fuera fácil, es muy difícil dibujar una casita. Pero bueno, está bueno la cosa colectiva porque el dibujo tiene, por su propia lógica, un carácter individual, ¿no? O sea, el historietista, a menos los que, digamos, los que no trabajan en equipos y tienen sus propios talleres de gente que se junta, es una cosa muy individual. Y uno pasa muchas horas viendo solo, dibujando solo. Aunque tengas un guionista con el que laburás, estás mucho tiempo solo, dibujando o escribiendo, ¿no? Claro. Y los talleres te permiten esa cosa de intercambio, donde compartimos los trabajos y discutimos. Y también es un ejercicio como de humildad, de bancarte la opinión ajena. Total. Que eso ya es un montón, ¿no? Porque me parece que... Sí, hoy le mandaba a algunos amigos esto que te contaba de los bocetos de tapa que estoy haciendo para este libro nuevo, y necesito que me digan, che, ¿se entiende? Y me parece que el logo está muy chico, el personaje quedó medio desbalanceado, le falta fuerza a la imagen, no sé, entonces todo eso yo lo tomo y lo reviso porque uno a veces está como muy ensimismado y necesitas otras miradas. Hay una frase que es un poco rimbombante, pero me parece que aplica, que es sin espectador no hay obra. O sea, vivimos también de aquellos que leen o miran o son espectadores de lo que uno produce y viceversa, digamos, ¿no? No me acuerdo en qué blog o en qué libro preguntaban a determinados dibujantes si el clásico lugar común de si estuvieras en una isla desierta solo, ¿no? Y tuvieras elementos de dibujo, ¿dibujarías? Nadie lo va a ver, nadie lo va a publicar. ¿Dibujás o no va a haber lectores? Yo imagino que sí, porque uno de última se expresa también, qué sé yo. Hay una frase que me quedó también, hoy estoy muy con frases, pero Sí. una frase que me quedó también que es, le preguntaron a un conocido, ¿por qué dibujás? Y dijo, porque no puedo dejar de hacerlo. Con lo cual todo lo que acabo yo de decir hace 2 minutos está roto, porque en realidad es esa necesidad de dibujar, de hacer, de transmitir a partir de líneas, trazos, lo que sea. El tema es transmitir a quién. Creo que es imposible decirlo nosotros acá. Si estuviera en una isla desierta o de pronto imagínate como una película distópica, cae una bomba, un virus extraterrestre y queda una sola persona, queda Milo Manara, o queda Salvador Sanz, el único hombre en la Tierra, toda la especie humana se extingue, quedan unos mutantes ahí de los cuales hay que esconderse, y el chabón queda en su casa con sus lápices y su equipo, y por ahí dibujaría menos, porque no tiene un editor que lo esté corriendo, no están los de Omnipress dale Salvador que tenemos. Capaz que dibujaría con otro entusiasmo o con diferente motivación. O estaría más preocupado por conseguir de comer porque se fue todo el carajo. Claro, pero imagínate que tengas toda la comida, todo, y tenés tiempo libre, tenés un montón de papel y tenés tu lápiz óptico para elaborar digital, lo que quieras. Me parece que a veces uno le da demasiada presión a la mirada del lector, que te predispone de una especie como como una especie de juicio que te va a evaluar, ¿viste? Y a veces eso puede hacer que el dibujo se endurezca también. Claro, como una suerte de coerción, digamos, ¿no? Como pensando en una... Bueno, otro lugar común, ¿no? Que es a veces uno cuando dibuja hace un boceto que sabes que eso no lo haces para vos nada más, una especie de prueba y lo aprobás, ponele, le gustó al editor, lo que fuera.
y empezás a hacer el dibujo y dices, bueno, acá le pongo todo, lo hago recontra detallado, todo, y por ahí queda con más onda el boceto hecho en un pedo que el original que tuviste 20 horas, ¿viste? Ahí como Claro. recontra meticuloso. Claro. Últimas dos. Bueno, a ver. Las mejores preguntas en el cierre. El resto era una cagada, pero... No, sobre el paso más o menos. Pero, anda, esperando. Viste, considerando todo lo que estuvimos charlando, pienso, vos trabajás humor de distintas maneras dentro del dibujo y hay algo que está recorriendo ya hace un tiempo largo, por lo menos las charlas entre artistas y dibujantes, que es la aparición y la erupción de la inteligencia artificial como creadora de dibujos y de inclusive, no sé si choreando o reamasando, lo que sea, aparecen imágenes. ¿Qué te pasa vos con eso? Porque vos sos un hombre del papel, de estar ahí, de estar con lo analógico y de repente, y también que teniendo estudiantes en un taller, de repente cómo te podés llevar con un chico que entiende ya una herramienta como algo muy rápido, en donde el dibujo sale de toque, y en realidad es un tanto falso eso. No sé cómo te digo. Bueno, yo vos recién decías de creadora de dibujos, yo diría viste que se habla de inteligencias artificiales generativas. A mí no me gusta, no me gusta, ni siquiera nunca usé, porque no sé por qué motivo todo el mundo, cuando salían esos filtros, no sé, que te ponían el orejito de perro, o esos filtros que te hacen la cara de Simpson, o esos filtros que te hacen viejo, o te hacen mujer, o te hacen extraterrestre. Todo el efecto Miyazaki que te hacían el efecto Ghibli, todo el mundo con, ay, mirá, soy Ghibli ahora. Y me daba cierta pena, no sé, porque como si solamente porque esté eso disponible hay que usar el estudio Ghibli para tu carita. Puede ser divertido, a mí no me divierte, me genera cierta estupefacción, te diría, pero lo que me parece más grave, por lo menos para nosotros, es la falta de trabajo, porque eso evidentemente ya está pasando que, no sé, un editorial o una banda, en vez de una banda de heavy metal, que no le importa tanto que su trabajo, que su tapa la haga un ilustrador fantástico, Salvador Sanz, ponele, que ya que lo mencionamos, o Santiago Caruso. otro militante anti-inteligencia artificial, con el que estuve hace poco en Mar del Plata charlando un montón de estos temas. Claro, dice, bueno, le pido a la inteligencia artificial un dragón gigante que pelea con un tour de Lovecraft en una especie de ambiente gótico, con una iluminación, y le va a salir mejor o peor, pero le va a tener una imagen bastante decente, que para el gran público le va a por ahí parecer una imagen zarpada. ¿No? Por supuesto que va a ser el resultante de todo lo que hay disponible de imagen en Internet, que la inteligencia artificial tiene como una especie de gran océano de imágenes para agarrar y convertir y dar vuelta. Pero a mí no me gusta lo que pasa, qué sé yo. No tengo claro qué va a pasar. Me gusta ser a veces positivo, optimista y pensar que por ahí puede haber una especie de reacción o de renacimiento a prestarle atención de la gente al dibujo como lo conocemos de toda la vida, ¿no? Los dibujantes que dibujamos con papeles y con marcadores y con tinta y demás. Porque aparte, te habrá pasado en los talleres, a mí me pasa también dando clases que cuando yo veo a alguien terminar un dibujo o descubrir algo dibujando, o en otro ámbito artístico, el nivel de satisfacción que aparece en sus caras, eso es impagable, digamos. Eso, más que inteligencia artificial, ¿no? Sí, vos fíjate que todavía, después de tantos años de dibujo, de historieta, de libro, todavía sigue siendo zarpada la situación de alguien que te da un libro para que vos le hagas un dibujo. Sí. El tema, la convención de la firma y el dibujo dedicado, el original, todavía como pieza única, todavía sigue siendo una cosa culturalmente valiosa, ¿no? Claro. El valor del original hecho por alguien al que vos viste haciendo. Y que estaba con vos ahí, que muy amablemente te lo dedica, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y la última, ahora sí, última. Yo creo que es un mundo muy, muy vasto el que hay de historieta argentina acá y que se hacen un montón de cosas. Pero vos crees que... ¿qué crees que falta en la historieta argentina? Si es que falta algo. Y me refiero a... Porque a veces escucho como ideas aspiracionales de que le falta mucho crecer. Y no lo sé, yo dudo un montón.
Bueno, lo que falta es plata, primero, plata Claro. desde varios, o sea, plata para los dibujantes, plata para los que compran historieta, pero también quizás editores con guita, no sé, ponerle un Bulgueroni, no sé, esos mega empresarios que son dueños de, sí, pero con mucha guita, ¿no? Que de pronto les encanta la historieta. Y dice, bueno, yo voy a perder guita durante, o sea, que pongan afiches en Vía Puria, no sé, que hagan presencia. Viste que es una discusión que tiene, no sé, 30 años, de cómo hacer para salir del nicho y cómo hacer para que en cada evento de historieta no seamos los mismos que nos saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué? Le das un beso a este. Casi ya te saludo. ¿Cómo te va? ¿No? Que es una especie de círculo vicioso. Eh, Siempre hay sorpresas, ¿no? De cosas que rompen esa cerca y se mezclan con públicos de otros ambientes y la cosa es mucho más orgánica y dinámica, pero, qué sé yo, para el gran público, cualquiera que esté, no sé, en la calle, en general, gente random, si le habla de historieta argentina, te va a hablar de quizás del Eternauta, de Mafalda, quizás de Maitena, quizás de Robin Hood, quizás de Patoruzú, y no sé si, capaz que no saben ni quién es Carlos Trillo. Y por ahí les suena abrazo al Tuna, y digo, el gran público, ¿no? Sí, Después, por supuesto, nosotros podemos hablar de José Muñoz, podemos hablar de que por supuesto, somos fanáticos, leemos historietas desde que somos chicos. Pero bueno, es eso, ampliar el nicho, ampliar la escena, ¿no? Que es cada vez más rica, pero vos fíjate que en el mundo editorial cada vez, en general, ¿no? De historieta, de todo, se editan cada vez más títulos, pero con tiradas más pequeñas. Claro. Vos vas a la feria de editores independientes y hay una cantidad de editoriales de los más variopintas y más experimentales y autorales que se te ocurran, cosas increíbles, pero hacemos una tirada artesanal con tapa cosida con una vela fosforescente, sacamos 7 ejemplares. Y viste, cosas recontra cuidadas, pero claro, eso hace que todo se reduzca y sean el culto del culto del culto. Pero bueno. Y la autoedición también. Claro, hay todavía que están logrando muy bien, como Hotel de las Ideas, Maten al Mensajero, Loco Rabia, que tiene un montón de estrategias en ese sentido, ¿no? De trabajar con escuelas, de hacer campañas, de tener una visión, porque la historieta se supone que es mucho más accesible que un libro de narrativa, en el sentido de que vos ves y el dibujo lo mirás y ya prácticamente sabés si te puede interesar o no de un golpe de vista. Claro. Claro, y aparte, vos fijate que Argentina está entre los países en el mundo que más manga lee, que es algo que está en la otra punta del universo, digamos, ¿no? Se ha convertido... No lo sabía. No lo había escuchado. La cantidad de demanda de manga, sobre todo del público muy joven, y yo lo veo con chicos de 18 y 20 años, es impresionante. Claro, y yo les he llevado libros de, no sé, Dolores Alcatena, de Padre o de cualquiera de ustedes, y era como medio, esto existe. Claro. Yo no sé si es mirá que se rompen el lomo, yo veo un montón de difusores por todos lados, pero como que hay algo que todavía, una barrera que no se rompió, ¿no? O por ahí es como, bueno, en su momento fue la invasión gringa con todos los superhéroes, y ahora es como la invasión japonesa, oriental, vaya a saber uno. Yo, mucha gente, por ejemplo, que me pregunta, che, ¿dónde puedo conseguir historieta argentina? Los mando a la fábrica de historietas, donde te atiende Marcelo Pubú, o a la tienda de ideas, donde te atienden los chicos de Hotel de las Ideas. Y mucha gente entra a un mundo que encuentra, a este lo conozco, a este no, y empieza a agarrar que no sabía ni quién era Catena, ni quién era Salvador Sanz, o que le sonaba, y de pronto, acá me interesan 50 cosas, ¿viste? Entonces, pero bueno, es un trabajo que se está haciendo, y yo creo que aparecen muchos frutos concretos, ¿no? Bueno, ahora viene, viste, el evento de la Bienal de Historieta en marzo, que va a estar buenísimo, va a ser seguramente como una especie de lugar institucional o seguramente mucha gente le va a prestar atención a la historieta argentina a través de seguramente el lugar que tenga cultural, pero bueno, prefiero ser optimista, Diego. Sí, a mí me cuesta todos los días cuando me levanto, pero trato de que sí, de serlo, de ser medianamente optimista. Por lo pronto, sí estoy muy satisfecho, agradecido, señor Gustavo Salas.
Muchas gracias. Gracias, la sacamos adelante la nota porque había unos problemitas al comienzo, pero Sí. le pusimos on. Sí, Gustavo rompió ahí 2, 3 cámaras y después la pudo... Perdón, ¿qué querés? Que soy más fuerte que yo. Me gusta romper cámaras, me gusta. Bueno. Todo lo que tengo, mira, te lo voy a mostrar, es una de las cosas que más vergüenza me da. Yo hago esto. No sé si se ve. No se ve nada ahí. Bueno. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Bolsito con servilleta. Esta Sí. bolita. Ahí está. ¿Ves? Esto. Sí, eso es ansiedad. Bueno. Esto es ansiedad pura porque, viste, hay gente que entra a una escuela y masacra a gente y le disparan a los alumnos de grado. Yo, lo mío es menos grave. Mientras hablo con vos, más o menos rompí 4 servilletas de papel. Bueno, medio de decirte, ¿Es eso o aceptar la realidad? bueno, uno se necesita contar. Pasa que este papel es una manteca, mira, es una cosa de una delicia. Mira, Pero escuchame una cosa. Eso fui yo. Pero escúchame, entonces vos con el papel con burbujita te vuelves loco. Bueno, eso es una droga, ¿no? Hace mucho que es imposible, no sé. Así que bueno, Diego, muchas gracias por la entrevista y espero que la conversación haya sido de interés. Pero mucho más, de aquí al universo. Señor Sala, muchas gracias. Gracias, estamos en contacto. Gracias a vos que estás del otro lado también.